Hola, queridos amigos, un episodio más en Impassive Educación Financiera. Soy Juan Cogollos, divulgador financiero y asesor de un fondo de inversión. En este episodio tenemos invitados. A falta de un invitado excepcional, que es la condición que ponemos a todos los invitados, a falta de uno tenemos dos. Y los voy a presentar a continuación. Eh, Pablo Tobar, que ya ha estado en el canal, ya hicimos un primer vídeo de conversación con él. Y se nos une hoy, adicionalmente, un, no sé, un súper impasible. Bueno, Pablo, ya sabéis, fue ejecutivo en una empresa, es coach para ejecutivos, es psicólogo y es estoico. ¿Vale? El segundo invitado es un súper impasible, ¿no? El gran Juanma, gestor del fondo de inversión. Juanma es arquitecto, le encantan las matemáticas, alma mater e impasible, en fin, el rey de los impasibles. También es muy aficionado a la montaña y, y por ahí empezamos. En el episodio anterior con Pablo, Pablo me retó y yo acepté el reto. Dice, para el próximo episodio, dinos qué es para ti una buena vida. Primeramente, el reto es una de las técnicas del coaching, del que hablamos en el otro episodio. Y Pablo yo creo que usó esa técnica del coaching conmigo en ese momento para retarme. Y bueno, yo acepto el reto. Lo que pasa es que ahora yo a Pablo le veo un poco venir, ¿no? Como yo ya estoy con el coaching y sé cómo tal, pues ya digo, esto es un reto. Bien, reto aceptado. ¿Qué es para mí una buena vida? Para mí una buena vida pues es tener paz y tener tranquilidad, estar como a gusto contigo mismo. Extendiéndome un poquito más, tener tiempo para las cosas que te importan, tener tiempo para tus amigos, para tu familia, no tener ese horario estricto de salir corriendo de casa y de perderte cosas que te gustaría hacer. No sé, un ejemplo, yo vivo con mis nietos. Si tuviera que entrar a las 9:00 y salir por la puerta, pues no, hay días que me pongo a jugar con Mateito, ¿no? Y pasamos ahí un rato muy agradable. Esas cosas de poder dedicarte a lo que quieres y tener paz y tranquilidad, estar a gusto contigo mismo, eso es lo que más, digamos, valoro yo para tener una buena vida. Hay muchas cosas más, pero en fin, no voy a hablar yo aquí media hora. ¿Vosotros qué es para vosotros tener una buena vida? No sé, Pablo. Bueno, la verdad es una pregunta complicada, Juan, Sí. y a la vez muy necesaria. Yo no la tengo muy claro y tan poco claro lo tengo que decidí crear el podcast. Ajá. Creé un programa que hago desde hace poco más de un año y que llevo pues 22 episodios y que trato de, ahí reflexiono, investigo, estudio y pues para ver lo que es una buena vida. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia fórmula, que no hay una buena vida que sirva para todos, como dicen los anglosajones, one size fits all, no existe. Y también creo que hay que mirar a los sabios que viven entre nosotros y que han vivido entre nosotros y preguntarles a ellos, ¿no? Entonces, no sé dónde leí que ahora mismo hay 8.000 millones de personas en el mundo, pero han vivido hasta ahora unos 110.000, 120.000 millones. Si solamente encontramos, si hubiera un sabio de cada millón, y lo habrá, eso quiere decir que hemos tenido o tenemos 110.000, 120.000 sabios entre nosotros, o que han existido. Entonces yo quiero hacer como Newton, subirme a hombros de gigantes, que decía él, para poder ver más lejos de lo que yo puedo ver. Y ese es el camino, o esa es la actividad en la que he estado enfrascado, sobre todo desde el año 2017. Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, más o menos,
Pero en el año 2017 yo personalmente empecé con esa indagación, ¿qué es una buena vida? Y la compartí con mis socios también en mi empresa, en Adventure. Y fruto de eso, pues hace poco más de un año empecé incluso el episodio. Entonces, no sé, podemos ir desgranándolo aquí durante el episodio y más adelante puedo concretar más, pero quizá también podemos pasar a Juanma. O sea, o sea, tú lo ves como un proceso de búsqueda Sí, yo creo, continua. sí, exacto, efectivamente. Yo creo que a veces Ujú, me preguntan quién es Pablo Tobar o qué eres, y a mí me gusta definirme ujú. como un buscador Típica. curioso, inquieto y siempre buscando. Y yo creo que muchas veces la vida nos desafía, está llena de problemas, de Ujú, dificultades, de adversidad, y lo vemos todo como un gran problema, ¿no? Y hay gente que ujú, incluso la vida es un regalo y que se la quita, decide acabar con ella. Y entonces se ve la vida como un problema. Yo prefiero verla como un misterio a descubrir, como un misterio a resolver. ujú. Y cada uno tiene que encontrar cuál es la solución a su misterio. El peligro es no hacerlo, Juan. Ahora ya le había dado paso a Sí. Juanma. El peligro es que nos dejemos llevar por el mainstream, por la corriente Mm, cultural, por la sociedad, por lo que hay en redes sociales, por lo que los políticos nos tratan de adoctrinar, o por lo que nos dicen desde Hollywood o desde Bollywood, me da igual. ujú. El problema es vivir la buena vida de otros. No sé, en el episodio 4 de Eudemonía, que hablo de Sí. un libro sobre los remordimientos de la gente que está a punto de morir, de los Sí. moribundos, Ujú, el primer mm, arrepentimiento es no haber vivido la vida que tú querías vivir para ti mm, y haber vivido de acuerdo con lo que otros esperan que tú hagas. mm. Bueno, pues yo no quiero eso para mí. Entonces, cada uno debe Gran, buscar cuál es realmente la buena vida para mí. gran libro, ese que recomendaste, que yo lo leí, sobre los arrepentimientos, digamos, de la gente que está viendo el final, ¿no? Sí. Justo estoy yo Em, terminando de leer el libro que recomendó Pablo. Voy por el cuarto arrepentimiento y sí, la verdad que está anda. muy bien. Y bueno, bueno, un placer estar aquí con vosotros dos, que os he escuchado los dos podcasts. Es Ajá. un placer estar aquí. Y estoy de acuerdo, o sea, al final lo que ha dicho Pablo de que es una búsqueda constante, ¿no? Es una búsqueda constante para crear tu vida. Y respecto a lo que has dicho, Juan, no puedo estar más de acuerdo con lo del tiempo. Donde una buena vida es tener tiempo. Al final, el tiempo es el activo, yo creo, hablando, ¿no? Comparándolo con activos financieros, el Bitcoin se dice que va a tener 21 millones de Bitcoin y ya no va a haber más, ¿no? Pues el tiempo es un activo limitado, es un recurso limitado. Por lo tanto, yo creo que es el activo más valioso que tenemos. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo emplear ese tiempo. Pues bueno, para mí yo creo que la palabra es de una buena vida es tiempo. El tiempo que es limitado y cómo emplear, cómo acceder a él. Y Pablo, una de estas preguntas que a lo mejor no tiene mucho sentido en ese proceso de búsqueda, de tener una buena vida. Por cierto, pondré un enlace al podcast Eudemonía, que yo no me pierdo ni un episodio, ya lo digo en las notas, del vídeo. Una pregunta de estas que a lo mejor es, no sé, danos algunas claves para llegar a tener una buena vida o para vivir una mejor vida. Dos o tres, así, Mm. de estas preguntas difíciles que posiblemente no tienen sentido, pero bueno, por centrar el tiro. Sí, es difícil porque me pides pocas y está bien que sean pocas, porque el cerebro humano ya sabéis cómo funciona, alguna vez os lo he dicho en otro contexto a vosotros, funciona uno, dos, tres, demasiados. Entonces está bien aquello de tres cosas, ¿no? La primera creo que ya la he sugerido antes, Juan, y es, y yo me enfoco mucho en eso, en eudemonía, ¿no? Y es define tu propia filosofía de vida. ¿Qué es la filosofía de vida? Es precisamente tu fórmula para vivir una buena vida. Entonces, descubre por ti mismo lo que es importante para ti. No sigas la filosofía de vida de otros, de la corriente social dominante, de lo que se llama el mainstream. Ni siquiera la que tus padres, haciendo el mejor trabajo que hicieron posible, y a los que quieres un montón, te inculcaron cuando eras niño. Cuestiónalo.
Pero no sigamos lo que nos tratan de vender desde redes sociales, desde medios de comunicación, desde partidos políticos, desde 1000 sitios, ¿no? Entonces, descubre tu filosofía de vida. Vosotros lo sabéis perfectamente, me has definido así además, Juan, que me da un poco de pudor. Yo sigo la filosofía de vida del estoicismo clásico, adaptado a nuestros tiempos. No, no es una camisa de fuerza para mí, porque lo adapto con otras cosas que también me resuenan. Pero construye tu propia filosofía de vida. Eso es lo primero. Lo segundo es, no te tomes demasiado en serio. O sea, sé compasivo contigo mismo. Ríete de tus errores. Y lo que he dicho antes también, sé siempre un aprendiz, alguien curioso, con humildad. Entonces, eso me parece que también esa ligereza a la hora de caminar por la vida es importante para no perder esa paz, esa tranquilidad de la que tú hablabas. Y, y el tercero, puede haber muchos, ¿no? Pero yo tengo el cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y es el sé siempre amable. O sea, siempre sé amable con los demás. Cada persona con la que te encuentras, también lo he dicho más de una vez, vive una batalla de la que no sabemos nada. No tenemos ni la más remota idea de lo que le ocurre. Entonces, yo prefiero ser siempre amable y servir a los demás. Y a muchos clientes en coaching se lo digo, si tienes que elegir entre ser amable y ganar un argumento, ganar una discusión, elige ser siempre amable. Entonces yo me quedo con esas tres. Sí, en cuanto a filosofías de vida, hay un libro muy interesante que describe un montón de ellas, que yo lo he terminado hace no mucho. Se podrían mezclar, ¿no? Mm, Es decir, hay elementos del estoicismo que me dicen algo, hay elementos de, no sé, del cristianismo, del budismo, no sé, se puede ir escogiendo, ¿no? claro, es que tiene que ser una filosofía que se adapte también a tu carácter, a tu temperamento, a tu manera de ser. Vosotros conocéis a mi mujer, a Verónica. Entonces, a ella no le sirve el estoicismo. Entonces, el estoicismo tiene un grado, si queréis, de dureza o de exigencia, o no sé cómo decirlo, requiere una suerte de disciplina, pues que a ella le gusta caminar por la vida de otra manera y no le encaja. Entonces, a mí, cuando me llaman para hablar de estoicismo, yo siempre digo, y yo creo, no sé si es el mismo libro, lo he traído aquí por si se va la oportunidad. Quizás este es How to Live a Great Life o a Good Life, How to Live a Good Life en inglés. Yo lo leí durante la pandemia y en castellano es Elige tu propia filosofía de vida. Es ese, sí, es ese. Es este. Entonces aquí tienes 15 Mm, filosofías de sí, vida en 20 páginas cada una de ellas, mm, explicada por un experto en la misma. sí. Uno de los Mm, autores del libro es Massimo Pigliucci, que es muy conocido también por ser profesor de estoicismo, otro sí. estoico contemporáneo. Ujú, Él hace el capítulo de estoicismo. Pero claro, ahí tienes budismo, confucianismo, mm, hinduismo, el existencialismo, el humanismo secular. Entonces es muy ujú, interesante leer a esta gente que lo practica en su vida y picar de uno o de otro y formar tu propia fórmula. ujú. Sí, sí, correcto. Juanma, dinos algo. No, pues escuchando todo lo que decís, estoy totalmente de acuerdo y es cierto que hay que elegir bien porque lo del estoicismo que no vale para todo el mundo, pues es así, es una buena definición. A mi mujer le pasa parecido a la tuya. He hablado mucho de estoicismo con ella y bueno, pues tienen otro camino igual, igual válido, ¿no? Que el estoicismo. Entonces ese libro que comentas está muy bien para tener opciones. ¿Tú te consideras estoico, Juanma? O... Yo es una de las filosofías también que Ujú, me gusta no llevarla al extremo, pero sí en ideas generales, ¿no? El centrarte en lo que puedes controlar, no olvidarte del ruido que hay en torno ¿no? Pues que nos invade las redes sociales, invade todo, pues ese tipo de cosas Los, sí me gusta. los impasibles tenemos un De hecho, el poquitín pase ahí web sí, está un poco relacionado, ¿no? Seríamos el de, fondo estoico dentro de la de industria de la ser, inversión. de ¿No? ser Nuestra filosofía, pacientes, de... tener un plan, seguirlo, en fin. Sí, 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 centrarte en lo que puedes controlar y demás. Ujú. Em, Dentro de vivir una buena vida,
Bueno, este es un canal relacionado con las finanzas y demás. Eh, ¿Cuál es el papel del dinero? Eh, el episodio que has publicado hoy va un poco en esa línea, pero bueno, si nos cuentas un poquito, Pablo. Sí, hoy se ha publicado efectivamente, bueno, hoy es día 15, porque esto no sé Ujú, cuándo lo publicarás o lo ujú, publicaremos. Hoy es sí. 15 de diciembre Ujú, y los 15 y 30 yo publico episodio de Eudemonía. Y hoy he empezado una serie sobre la relación entre el dinero y la buena vida. ujú, Y el motor, digamos, o el tema central del ujú, episodio de hoy es cuánto es suficiente. ujú, Porque yo estoy en conexión con muchos de vosotros, con gente que sois, bueno, vosotros sois inversores profesionales, tenéis un fondo de inversión, ujú, ¿no? sí. En Passive Wealth, claro. Ujú, Bueno, yo soy uno de los partícipes, ujú, como sabéis, ¿no? Y entonces estoy en contacto con mucha gente como vosotros para aprender y lo que me di cuenta es que en muchos casos están ahí pendientes de la independencia financiera, de cuándo llega, pero lo que me di cuenta es que el objetivo se va moviendo. Y me di cuenta de que muchos hablan de cuándo pegas el salto, cuándo dejas ujú, de trabajar en aquello que no te gusta, que ese ujú, es otro error desde mi punto de vista. Lo que pasa que, bueno, que no tiene más remedio, pues no tiene más remedio. Pero cuando ujú, dejas de trabajar en eso y das el salto y te dedicas al dolce farniente y a vivir de las rentas ujú, pasivas, pues me di cuenta que el objetivo se va moviendo con el tiempo. Y no solamente por un efecto de la inflación, sino por un efecto de cuanto más vas avanzando, más se va moviendo y no te atreves y te viene el miedo y quieres más seguridad, más colchón. Entonces, y luego ahí también he conocido muchos clientes míos también con bastante renta, con bastante patrimonio y que siguen queriendo acumular no solamente dinero, sino poder. Entonces, el tema de hoy es cuánto es suficiente, cuánto y cuándo es suficiente. Y tener claro cuánto es suficiente para ti, me parece que es imprescindible en la vida para ser impasible, por supuesto, y para tener una relación sana con el dinero, ¿no? Eso ha sido el episodio de hoy, pero voy a hablar de más dimensiones del dinero durante varios episodios, ¿no? Y voy a entrevistar también a alguna persona, algún colega de la industria, en fin, todo eso. Pero hablando de buena vida y del dinero, cuando uno decide cuál es su fórmula, cuál es su filosofía de vida, tiene que definir cuáles son las áreas importantes en su vida, cuáles son aquellas áreas a las que tienes que dedicar tiempo, esfuerzo, precisamente para tener ujú, una vida buena, una vida satisfactoria, una vida próspera. Y entonces, para mí, esas ujú, áreas son 7. Yo tengo 7. Que ujú, antes te he dicho que el 3 es el número mágico, bueno, pues llego hasta 7. Entonces, una de ellas las puedo mencionar, ¿no? Brevemente. Una es la alimentación, ¿no? Cómo te alimentas, ujú, la nutrición, qué comes, cómo comes, cuándo comes. Entonces, yo me he dado cuenta también, hace 10 años me diagnosticaron como celíaco y lo que al principio fue un revés, pues me sirvió para interesarme mucho más por la nutrición y por la alimentación. Entonces, me parece relevante el conocer cómo funciona la fisiología de la alimentación, que es el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los tipos de carbohidratos que hay, los tipos de grasas y cómo se metabolizan? ¿Cuál es la calidad nutricional de los alimentos? Y no el Nutri-Score ese, que es un engañabobos. Entonces, no sirve con aquello que nos decían de hay que comer de todo. Pues no, el azúcar añadido no hay que probarlo. El pan es un alimento vacío y que es muy común en la dieta en España. Entonces, la alimentación es una de ellas. Otra es el cuerpo, cómo cuidas tu cuerpo, cómo lo tratas y cómo lo mantienes. Otra es la mente, cómo aprendes, cómo estudias, cómo reflexionas, cómo cuidas tu mente, tu manera de pensar. La cuarta es el descanso, cómo descansas y cómo te recuperas. No solamente es cómo duermes, sino cómo equilibras los periodos de trabajo y descanso. También hablaba de esto de neumonía al volver de vacaciones, aquí en el hemisferio norte, en agosto. Porque hay gente que en julio te desea, le dices, bueno, que descanses durante el verano, ¿no? Y hay gente que te dice, no, no, yo no paro de trabajar, no necesito descansar, me encanta mi trabajo. Y está, bueno, pero si no haces periodos de intensidad de trabajo y de descanso, es que yo no creo que se pueda trabajar a un buen ritmo. Entonces, el descanso. La quinta área son las relaciones, cómo te relacionas con los demás. Y aquí incluye la pareja, los hijos, padres, hermanos, los nietos en tu caso, Juan,
amigos, clientes, en fin. La sexta es el trabajo. Cómo te relacionas con el trabajo, cómo aportas valor a otros y cómo obtienes tu parte del valor añadido. Y la última, y no menos importante, es el dinero. Y el dinero es dramático. El otro día vi una encuesta que se hacía tres preguntas en un medio de comunicación online. Tres preguntas para ver cuál es tu nivel de cultura financiera. Solamente eran tres. Muy sencillas. No recuerdo cuáles eran ahora, pero solamente el 19% de la gente contestaba a las tres bien. Preguntas básicas, ¿eh? Entonces, el dinero, hay un nivel bajísimo de cultura financiera en general en la sociedad y es fundamental. O sea, cómo gestionar lo que obtienes de tu trabajo, lo que consumes, si ahorras, si inviertes o no inviertes, si compartes con otros, haciendo donaciones a causas. Entonces, ¿cómo es tu relación con el dinero, con la riqueza? Entonces, el dinero es una de las instituciones humanas más complejas y difíciles de comprender. La gente se cree que son los euros, los dólares. No, no, es mucho más complejo. Entonces, la gestión del dinero, adecuada o inadecuada, tiene consecuencias muy relevantes sobre nuestro bienestar, sobre nuestra vida. Entonces, a mí, y por eso he empezado, o sea, a mí me parece un elemento esencial, por eso tengo relación con vosotros, porque me acerco a muchas comunidades de ahorradores e inversores para aprender de ellos. Y por eso he empezado esta serie dentro de Eudemonía sobre qué relación hay entre el dinero y una buena vida. Es un poco un tema tabú, ¿no? Y es fácil caer en, lo decías en el podcast, que el dinero se convierte en un fin Y, claro, y que la gente es como que tiene, a mí eso siempre me ha fascinado, debe ser un algo de la psique humana, ¿no? Que señores que son ultra multi, ya no millonarios, sino mil millonarios y no sé qué, como que siguen ahí dándole a la rueda cuando, cuando tienen para gastar, para vivir mil vidas y no ganar otro duro nunca y no se les acabaría el dinero. ¿Qué es cuál es el mecanismo que lleva a esa especie de avaricia sin límite o a poner el dinero por encima de todo? no sé, Juanma, sí. Sí, que diga, bueno, Vamos a ver, todas las cosas que ha comentado Pablo de los 7, ¿no? Los hábitos que al final están entrelazados, ¿no? Porque la nutrición está relacionado con el descanso, está relacionado con el deporte, al final te vas encontrando mejor y vas teniendo hábitos saludables y el dinero tenía que entrar también dentro de los hábitos saludables, ¿no? Lo que estés hablando de tener una relación sana con el dinero. Y al final el dinero, claro, tú abres un melón que puede ser infinito. Primero, definir qué es el dinero. El dinero al final es el intercambio para decidir si compras activos o pasivos y empiezas trabajando tú por adquirir dinero, pero luego llega un momento en que el dinero debe trabajar también para ti, para liberarte a ti de tiempo, ¿no? Entonces, yo no sé esa serie que vas a hacer, Pablo, pero te pueden salir muchísimos episodios porque abres un melón que has empezado por la parte psicológica de la relación con el dinero, pero como te metas en faena, ahí hay temas súper interesantes, ¿no? Y al final es eso, igual que se sabe lo que has dicho de nutrición, de qué comer, de cómo hacer deporte, de integrarte en la naturaleza, los paseos por el campo, pues con el dinero tendría que ser tan esencial como los otros, porque al final se relacionan mutuamente, ¿no? Al final si el dinero compramos tiempo, pues compramos tiempo para tener esos hábitos saludables también. Pues bueno, muy interesante, por, seguiré de cerca los episodios, a ver cuántos te salen. por- ¿por qué, Yo Juanma? ¿Por qué me voy a crees enfocar que en la le... parte, me voy a enfocar en la parte psicológica, Sí, claro, es tu Juanma. área. Claro, no, es psicología de comportamiento, finanzas conductuales que le llaman, Mm, porque otras dimensiones yo mm, no tengo demasiada idea. Pero bueno, a ver lo que sale. Tampoco, también lo hago, mm. el propósito de Eudemonía principalmente es mi propio estudio y desarrollo y después Mm. compartir. Y entonces ya veremos lo que me sale. Juanma, una pregunta. ¿Por qué crees tú que le cuesta a la gente hablar de dinero? Bueno, sobre Porque todo es... en España, ¿no? En otros países no es así, ¿no? Yo tengo un amigo alemán
que rápidamente te pregunta cuánto ganas y si tienes invertido. Yo creo que es algo más del carácter español, ¿no? O del carácter latino, que es como que el dinero, pues es como de, no sé. Yo recuerdo también cuando tenía el estudio de arquitectura que mi peor momento era pasar la factura. Era como, ay, ahora tengo que terminar el trabajo, tengo que pasar la factura de cálculo de estructuras que he hecho. Es una cosa que no lo tenemos en nuestra cultura, ¿no? No se habla, tú que vives en Londres, Juan, ahí es distinto, ¿no? Ahí se tiene una relación más sana, ¿no? No sé, pero aquí es cierto que desde pequeñito, pues, no sé, yo con mis hijos, tengo 2 niños de 8 años, pues no, sí que les hablo del dinero, ya les digo que tienen un patrimonio ahorrado, les he explicado lo que es la inflación a nivel de niños y eso es que es fundamental, ¿no? De que ojalá en los colegios se pudiera enseñar, ¿no? Sobre economía, sobre las finanzas, sobre el dinero que tenemos actualmente, las deudas, porque luego te prepara para la edad adulta con una base, lo que ha dicho Pablo, que es que yo el estudio ese también lo leí con detenimiento y es tristísimo ver el nivel que tenemos por aquí, ¿no? Y es lo que nos lleva. Al final, pues el cliente está cautivo de los bancos, eh, tiene créditos para comprarse un teléfono móvil, en fin, una serie de cosas que sabiendo poquitas cosas se pueden evitar muchísimos errores a largo plazo, ¿no? Sí, yo creo que está asociado también al concepto, primero al concepto religioso. Yo creo que tú lo decías antes Ujú. fuera de micrófonos, Juan. No sé si lo quieres contar, el catolicismo y el protestantismo. Yo creo que ahí hay chicha. Sí, no sé, lo típico es lo de que antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos. El por qué ser rico implica, no sé, tiene algo de sucio, de pecado, ¿no? Pues es algo que está ahí, que a lo mejor ese pasaje está incluso sacado de contexto. De hecho, digamos, las protestantes yo no sé, eso nunca lo he oído. Tampoco practico no voy a una iglesia protestante ni nada. Aquí la gente, no sé, es menos pudorosa. Y de hecho hay gente normal de a pie que monta unos negocios que yo me quedo. Yo tenía un vecino que hacía cosas con mimbre. Tenía una finca en Devon y hacía cosas con mimbre. Allí, enfrente de casa, ponía el mimbre a remojar y tal. Y el tío vendía cestas de mimbre a unos pescadores en Alaska. Y luego un tipo en Dinamarca le pidió mimbre en bruto y se lo mandó. Y era una persona normal y corriente. O sea, no es que fuera Era un emprendedor, pero tampoco es que no tuviera una formación. Y bueno, el hombre no tenía ningún reparo en contarte y que tenía cuentas en 3 divisas y que, hombre, no entramos a números, pero tal. Otro que conocí hizo un gran negocio, compró un campo donde había rocas y el tío puso una cantera de gravilla, Mm. porque hubo mucha construcción en esa zona y la gravilla no se puede transportar mucha distancia porque pesa mucho y el coste es grande. Y ahí el tío se infló a vender gravilla. Y una vez que se acabó la gravilla y el tío tenía allí un agujero inmenso, ¿no? de sacar gravilla, pues el tipo hizo un vertedero de basuras para el ayuntamiento local. Porque claro, el agujero ya estaba hecho. Y el tío te lo contaba y que tenía unos caballos en una finca, no sé dónde, y básicamente trabajaba porque quería. Y bueno, no existe ese pudor y esa cosa. Quizás hay mucha presión social con el dinero, ¿no? Yo creo que también está, Juan, el tema del estado de bienestar. El estado de bienestar es uno de el llamado estado de bienestar es uno de los mayores avances que ha habido en la sociedad moderna. Ujú. Sabéis que lo creó Bismarck Sí, hace 150 años, sí, sí. que por cierto era un señor de derechas y Ujú. era un mecanismo como para tener, pero en el fondo él lo reconocía, como para tener, digamos, que no hubiera revoluciones, que no se levantaran los obreros en las fábricas, mantener a la población bien calmada, ¿no? Ese es el origen reconocido por él.
En cualquier caso, hoy es un avance tremendo si hablamos de educación pública, de sanidad, y si lo llevamos a pensiones, pues también es un progreso tremendo. Lo que pasa que ahora tenemos este sistema de pensiones que es insostenible, que es un esquema de Ponzi, que nadie lo quiere reconocer, que yo mismo cuando alguien me escuche decir esto, pues ya pensará que soy un reaccionario y un alarmista. Has perdido 10 seguidores de tu podcast solo por eso. Exacto. Y que además no se informa a la población ni se les da oportunidades de que se enteren de cómo funciona eso. Entonces, la mayor parte de la gente cree que vive de su sueldo y que cuando ya no esté en edad de trabajar va a seguir cobrando una pensión de la Seguridad Social, que será más o menos, pues la reversión hoy es como un 80% o un 70% en España, de las más altas que hay en los modelos de estado de bienestar. Entonces, como va a tener la casa pagada, que es el 30% de su gasto, pues una vez que se quita el piso pagado y recibe la pensión pública, pues va a vivir tranquilo. Y entonces realmente no necesita saber nada más de dinero, ni ahorrar demasiado, ni invertir. Eso de invertir es de cosas de gente sofisticada, el casino, de ricos. Y ese es el problema. Hay una gran ignorancia y lamentablemente creo que a parte del establishment, de los políticos y de los poderosos, hablabas tú, Juanma, de los grandes bancos tradicionales, clásicos, creo que les interesa que haya un gran porcentaje de la población pues poco ducha o ignorante en estos temas. Esta es mi perspectiva. Entonces, por eso, pues no se habla, el dinero es algo sucio. En la Biblia, además, queda refrendado. Yo creo que menos el judaísmo, por eso los israelíes tienen mejor relación, creo que con el dinero. Israel, aunque ahora está de moda por otros temas, pero es el estado, más que Estados Unidos, con mayores startups por cabeza. Y yo creo que ellos lo han hecho mucho mejor, pero en la Biblia el cobrar intereses, o sea, ponerle un precio al dinero, pues es pecado. Entonces claro, nos viene por múltiples sitios. Y yo en el episodio de hoy, pues también hablo de que no sé, que es tabú, como tú decías, y que no se habla, claro, lo que hace Juanma con sus hijos, pues es estratosférico. La gente no le habla a los niños, en los colegios no se educa a los niños en la gestión del dinero, en las familias tampoco. Y bueno, pues así nos va, ¿no? Yo creo que tenemos un problema serio. ¿Y Entonces, cómo lo veis de cara al futuro? Porque claro, esto es la situación actual, pero en 20 años puede cambiar perfectamente todo porque esas pensiones van a ser muy escasas, ya mucha gente a lo mejor ya no tiene casas pagadas porque no se ha podido meter en hipotecas, es decir, al final, por ejemplo, en mi caso personal, yo me hice inversor por una necesidad. Yo soy arquitecto, quebró, o sea, tuvimos una crisis bestial en mi sector. En el 2005-2006, prácticamente el sí, 90% de los arquitectos nos quedamos sin trabajo y por la necesidad, pues he acabado siendo un inversor profesional. Es decir, si no va a haber esta crisis, yo probablemente seguiría con mi estudio abierto, haciendo mis proyectos de arquitectura y mi relación con el dinero sería escaso o nula como es la de la mayoría. Es decir, quiero decir que de cara al futuro yo soy optimista en el sentido de que como la situación va a ser mala, la gente se va a tener que enfrentar a esa situación y yo sí creo en que la naturaleza humana es curiosa y va a detectar problemas donde antes no lo sabía, ¿no? Mi padre es arquitecto, ha trabajado toda su vida, tiene su pensión, no se ha enfrentado a ese problema, por lo tanto él no ha tenido que formarse en cómo invertir. No sé si me explico. Entonces, sí, sí. a pesar del pesimismo que hay, de aquí a los próximos 20 años, yo soy optimista con que la gente va a cambiar por necesidad, simplemente. Y al cambiar la gente, pues pueden cambiar más cosas. Oye, al final, la revolución se hace también desde abajo, ¿no? O sea, ¿qué pensáis? Aparte que en el canal, que nos dedicamos a fomentar la educación financiera y demás, lo vamos a petar. Aprovecho para decir a todos los que veáis esto que os suscribáis al canal, ¿vale? A ver si llegamos al 1.000.000 dentro de nada. No, hay más inquietud, eso se ve ya. Hay más inquietud. Lo que decía Pablo de que, bueno, interesa a los gobernantes que estemos un poco ahí anestesiados. Porque claro, mucha gente tiene la creencia de que tú naces y entonces el Estado te cuida, ¿vale? Y si te pones malo tienes un médico y si te haces... Lo cual un poco nos exime
de tenernos que preocupar del tema. Eso es. La medicina es un tema, en mi opinión, preocupante. Tú tienes, no sé, resistencia a la insulina, te sube el azúcar, te dan la pastilla y ya está. Tú no tienes que pasear, ni hacer ejercicio, ni ir al gimnasio, ¿no? Ellos te dan la pastilla, el azúcar te baja y ya está, te va resuelto, ¿no? Entonces esas cosas, ese tipo de cosas muy paternalistas son perniciosas en el sentido de que dificultan que las personas tomen responsabilidad sobre su vida. Y al final, volviendo a lo de tener una buena vida es hacerte cargo y ser el actor que dirige tu vida acorde con tus valores, con tus motivos, con tus preferencias, siempre y cuando no hagas daño a nadie. Ese es para mí un poco el límite, ¿no? de la libertad. Pero quizás se descuida la educación financiera. La verdad que en los colegios debería aprenderse menos matemáticas y menos ciencias naturales y aprender cosas prácticas, ¿no? Nutrición, cocina, cómo manejar el dinero, es decir, las cosas que son inevitables, porque al final una persona puede vivir sin saber matemáticas avanzadas, derivadas e integrales, pero no puede vivir sin comer. Y, y Sí, pero para, y para comer hay que, no sé, saber cocinar, saber comprar, conocer. Entonces, pero esas cosas. no Sí, forma dime. parte no forma parte de la agenda ideológica, Juan. Ya. Yo, claro, yo estoy de acuerdo Sí, con sí, sí. Juanma en que las generaciones futuras van a aprender, pero no porque yo Mm, sepa de futuro, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir en el futuro, ujú, pero tengo cierta relación con Argentina. Después de España, yo diría que mm. es el país que menos mal conozco, o que mejor conozco, y que mira cómo espabilan. Es decir, en Argentina, gran parte de la población tienen bastante formación financiera porque a la necesidad ahorcan. Y ahora están dispuestos, vamos a ver lo que ocurre con mi ley, ¿no? Pero están dispuestos a soportar verdadera adversidad y dureza para ser capaces de darle la vuelta a un sistema totalmente fracasado. Sí. Entonces, eso es lo que me hace pensar, espero que no tengamos que llegar a esos niveles aquí en España o en otros países de la Unión Europea, pero eso es lo que me hace pensar que sí, que vamos a mejorar. Ahora, una sociedad Mm. como la nuestra, donde cree que el enriquecimiento es producto de la suerte o de privilegios, y así es como se mira a los que tienen dinero, para mí es una sociedad abocada al fracaso. Entonces hay que cambiar el sistema de valores y ver el enriquecimiento como algo no solamente lícito, sino deseable, que aporta al sistema, que puede estar vinculado a propósito, ya que hablamos de buena vida, y que es legítimo enriquecerse y que eso no significa que lo haces a costa de los demás. Claro, cambiar esa mentalidad de escasez por una de abundancia. O sea, hay un montón de gente que cree que el que se enriquece Mm. lo hace a costa de otros y que para que él se enriquezca, otros se empobrecen. Entonces, claro, con esta Sí. mentalidad, porque que está alrededor nuestro, es imposible que prosperemos. Y, y las pruebas son evidentes y están ahí de que ciertos sistemas no funcionan y no han funcionado en ningún lugar del mundo y como que seguimos, ¿no? Sostenella y no enmendalla. Seguimos intentando lo mismo, Mm, eh, esperando tener mejores resultados. Hombre, lo que dice Juanma de que al final la adversidad enseña mucho. mm. Es decir, él Correcto. aprendió de inversión por un tema personal de adversidad. Yo todos los reveses que he tenido un poco en la vida, pues me han enseñado mucho. Me han hecho ser mejor persona. Me han hecho descubrir algo nuevo de mí, ¿no? Pablo, la Y nutrición que aprendió de nutrición después de la celiaquía, ¿no? Al final, o sea, Claro, las adversidades te sí, hacen ponerte las pilas. Entonces, en ese sentido, como vienen mal dadas, en el futuro que tenemos en Europa y en España, pues una sociedad correcto. envejecida, no trabajadora, mantenida por unos pocos, pues va a ser un caldo de cultivo para un cambio, porque no podemos seguir en la misma dirección. Es imposible, ¿no? Matemáticamente es imposible. No podemos sostener vía unos pocos que trabajen al resto. Entonces, algo tendrá que producir un cambio. Y bueno, en ese sentido espero que, L- que
Lo de Argentina está muy bien traído, la situación va a ser dramática y si hacen los ajustes que hay que hacer, la situación va a ser dramática. Y al hilo de esto, un amigo mío peruano dice, yo no sé si los argentinos van a aguantar esto. Esto lo vivimos ya en Perú. En Perú, cuando ganó las primeras elecciones Alberto Fujimori, que le ganó a Vargas Llosa, y Vargas Llosa tenía un programa electoral que era hacer un ajuste y un shock al sistema para un poco arreglar los desmanes. A ver, la inflación en Perú cuando subió Fujimori al poder era del 4000%. O sea, Argentina ahora mismo es del 140%, que no está nada mal, pero claro, de 140 a 4000 hay una diferencia. Y este amigo peruano dice, yo es que eso lo viví en la época de Fujimori y hay anécdotas dramáticas. Hubo gente que se murió de hambre. ¿Y qué más? Y una cosa que, bueno, es un poco, sí, la voy a contar de todas formas. Desaparecieron en Lima los perros y los gatos. La gente se los comía. O sea, hubo dureza, no, lo siguiente. Y hasta que Fujimori ya su gobierno era insostenible y dio un golpe de Estado, él a sí mismo, y continuó como dictador y pudo seguir con el programa de ajuste y bueno, la cosa se acabó enderezando, claro. Pero el coste es... Y esas cosas suceden un poco de repente. Vas caminando, caminando hacia el abismo y un buen día te caes. Yo espero que esto no suceda en España, pero no hay que ser complacientes. ¿No? Tampoco somos más listos que los argentinos, ni que los venezolanos, ni parece a veces como que miramos por encima del hombro, ¿vale? O los griegos, vaya, no hay que ir La tampoco. diferencia es porque estamos en Europa y ellos están solos, pero vamos, si España estuviera sola, pues no tendríamos una situación muy diferente, yo pienso. Pero bueno, Y bueno, llega un momento donde aunque tengas un poco el amigo de Zumosol, pues llega un momento en el que, no sé, retrasas un poco lo inevitable. Yo espero que no, pero bueno, lo que digo yo siempre en tema pensiones. Eh, Tú ahorras e inviertes para financiar un complemento a tu pensión. Vale. Imaginemos que las pensiones siguen funcionando y tú tienes una pensión fantástica del Estado y tal. Fenomenal. Bueno, es que además tienes la tuya. Bien. Imagínate que la del Estado falla. Bueno, pues ahora esa que no la tienes, pero tienes una sustitución. Es decir, hacer eso y ser previsor es un juego ganador en cualquier circunstancia del futuro. Sí, El sí, problema es que si hay un recortazo de pensiones, lo hubo en Grecia, ¿vale? Y despidieron a funcionarios y, en fin, una serie de medidas. Entonces, si te pilla el recortazo de pensión y es una pensión que te llega para vivir ahí justo y tú tienes 83 años, ¿qué haces? Pues eso ya claro, ocurre, Juan. Si hay un sí. ajuste, no será un ajuste duro como el de Grecia, ojalá Ujú, que no lo sea nunca, ujú. pero el ajuste ya se está produciendo. Lo Sí, que pasa es que va poco a sí, poco, sí, pues alargando el periodo de cálculo, alargando la sí, edad de sí, jubilación. sí. Entonces, nos va a quedar un sistema asistencial en Ujú, el que tú vas a recibir un mínimo que te va a permitir una subsistencia, ujú, pero no va a ser el nivel de vida que tenías cuando estabas activo. Es imposible, los números no lo ujú, dan, y menos para los que nacimos en los años 60 y los 70, que ujú. eso empieza ahora, a partir de finales de esta década, o ya está empezando a llegar los baby boomers de España. Entonces, Sí. cada uno tiene que pensar para qué es el dinero. Hay gente, tú hablabas antes de los obsesionados que tienen dinero y quieren más, y que tienen dinero que no se van a gastar ni ellos ni las 5 o 6 generaciones de su familia que vienen después. Y sin embargo quieren acumular más. Entonces es acumular por acumular. Eso también es una mentalidad o un comportamiento enfermizo que lleva a gente, lo digo en el episodio de hoy, como Madoff, que era un señor que ya era millonario, que tenía reputación empresarial y le lleva a montar un sistema piramidal donde engaña a empresarios de primer nivel del mundo, entre ellos al Banco Santander, que era cliente de él, y levanta 65.000 millones de dólares de fraude. Entonces, cuando era un señor y acabó con sus huesos en la cárcel y murió en la cárcel con 83 años.
Entonces, ahí también hay una mentalidad enfermiza y ellos sí que tienen cultura financiera. Entonces, también se demuestra que es un tema de comportamiento, de psicología del dinero. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente que nos escucha es que tenga una relación más sana con el dinero. Y eso empieza por entender cómo funciona el dinero y por qué es importante para ti el dinero. El dinero es como el oxígeno, el aire que respiramos. O sea, todos necesitamos aire para respirar, pero nadie vive para respirar. Entonces, y hay gente en el mundo de las inversiones que parece que vive para acumular dinero y que deja de estar con sus hijos, de cuidarse en otras dimensiones, de hacer cosas que le agradan, simplemente por acumular más y más y más y más. Entonces, hay que tener muy claro para qué es el dinero. Y de nuevo, para cada uno de nosotros puede ser diferente. A mí, en primer lugar, el dinero me da tranquilidad, me da cierta cobertura ante la incertidumbre que vivimos. Vivir significa estar expuesto a incertidumbre. Entonces, y incertidumbre es que tengas un problema dental que no está cubierto por la seguridad social, que tengas una enfermedad más grave de un familiar, que tengas cualquier contingencia en tu vida que haga que necesitas una cantidad importante de dinero. Y entonces hay que tener, o sea, ese colchón o un despido si trabajas por cuenta ajena y entonces que puedas estar 6 meses, un año, sin tener la soga al cuello de los pagos que te van llegando mensualmente y tú no tienes ingresos. Entonces, el dinero da esa tranquilidad. Luego, el dinero permite satisfacer necesidades materiales o no materiales. Entonces, te permite acceso a bienestar, a comodidad, a consumo, por encima de las necesidades básicas. Y entonces, por tanto, te permite dar satisfacción a esa dimensión más hedonista que tenemos todos. Aquí tenéis a un estoico hablando de hedonismo. Pues claro, el hedonismo, pasarlo bien y disfrutar la vida, no está reñido con seguir una filosofía de vida estoica. A veces me lo dicen, ¿no? Y digo, no, esos placeres los estoicos le llaman indiferentes preferidos, que quiere decir que tú quieres tener eso, pero que si no lo tienes, no te impide tener una vida buena. No te impide esa paz y tranquilidad de la que tú hablabas. Pero si puedo tener un Lamborghini, no en mi caso, porque por mi estatura no entro en el Lamborghini. En mi caso sería un 4x4 de estos, no sé, un Range Rover. Un Hammer. O un Hammer. Si quiero tenerlo y me lo puedo permitir, pues lo disfrutas. Ahora, si no te lo puedes permitir, que también seas feliz, que también tengas esa paz y serenidad de la que tú hablabas. Luego el dinero da independencia y libertad. Esto lo sabéis mejor que yo, que os dedicáis a esto y al canal que tenéis, para elegir lo que haces en la vida. Entonces, dicen que el mayor nivel de riqueza que hay en el mundo es poder levantarte por la mañana y decir, hoy voy a hacer lo que me dé la gana. Hay un libro que os recomiendo mucho, que lo digo hoy en el episodio, que es el de la psicología del dinero, de Morgan Housel. Entonces, él dice ahí, él escribe que el dinero te da la libertad como para hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras y durante el tiempo que quieras. Entonces, eso te lo facilita el dinero. Entonces, yo no soy financieramente independiente, necesito aún trabajar para poder vivir. Por suerte tengo un trabajo que me apasiona y que es muy satisfactorio, pero sí que voy notando con la edad cómo cada vez tengo más independencia y más libertad. Y me siento más capaz de poder decir no a determinados proyectos, a determinadas oportunidades profesionales. Cuando hace quizás 10, 15 o 20 años no me lo podía permitir. Y luego el dinero, pues me da acceso también, en cuarto, creo que es la cuarta, pues a poder disfrutar de ciertas experiencias para compartir con aquellos que más quiero. Entonces, el puente de la semana pasada, pues me fui a Tenerife con mi mujer y con mi hija. Entonces, o me apunto a determinados cursos de formación, o aplico un dinero a aprender un hobby, a tocar el piano, o dinero y tiempo, que habláis vosotros. Entonces, me permite conectar más con mis pasiones y con mi crecimiento personal. Entonces, fijaros, todo eso es lo que me da. No es un fin en sí mismo, pero sin embargo es un instrumento para acceder a todos esos a todas esas necesidades o niveles que tengo yo que me proporcionan una buena vida. Sí, totalmente de acuerdo.
Vamos, totalmente de acuerdo con el dinero. Y luego entender, también esto como es un canal financiero, entender que el dinero al final lo tienes que pasar a activos, porque en el dinero que vivimos ahora es un dinero que cada vez vale menos, ¿no? De ahí por eso nuestra profesión, ¿no? Entonces, estamos hablando de la parte filosófica del dinero, ¿no? De tener dinero, Claro, transformarlo en activos para que esos activos luego te den tiempo o te den experiencias y te den libertad, porque al claro. final te está dando libertad a futuro, no, porque esto tener unos meses de tranquilidad si te pasa cualquier cosa. Es totalmente de acuerdo. Claro, el dinero que tengo yo con vosotros en Impassive Wealth, pues es un dinero que yo espero no necesitar en varias décadas. Mm. Es más, me gustaría pasárselo a mis herederos, si es posible. Sí. Pero lo tengo ahí precisamente para una contingencia, me da tranquilidad, me da paz. Y sé que con vosotros lo que espero es que al menos gane a la inflación y por tanto mantenga su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y encima lo que tú decías, Juanma, pero eso ya hay mucha gente que no lo entiende, al no tenerlo en euros, sino tenerlo invertido en activos reales, como son Eso es. empresas, o como son oro, o como son otras materias primas, pues entonces va revalorizándose de acuerdo conforme crece la riqueza en el mundo. Eso Pero es. bueno, entonces, y ese es el objetivo por el que tengo yo ahí una participación en Impassive Wealth sin que esto sirva de recomendación de inversión para nadie, que la Comisión Nacional de Mercado de Valores no nos diga Sí, nada. sí, Lo de largo plazo lo has entendido ok. fenomenal. Sí, que no nos pillen, ¿sabes? Las autoridades. Y si nos quieren pillar, que vayan a por Juanma. Pero vamos, yo no soy sospechoso, no tengo ninguna relación con Impassive Wealth, No, 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 salvo no. que soy partícipe. Bueno, lo cual es una realidad objetiva y no tampoco es efectivamente recomendarlo a nadie. Yo creo que el dinero, según hemos usado la palabra dinero en el podcast, se refiere más bien a riqueza, Sí, Mm, ¿vale? sí, A lo que en inglés se denomina wealth, que de ahí viene mm, impassive wealth, eso es. que en España tampoco hay una palabra exactamente igual, quizá patrimonio, riqueza, patrimonio, ¿no? pero tienen otras connotaciones. Wealth tiene unas connotaciones positivas de que una persona es wealthy y también se usa wealth como la expresión a wealth of, es decir, un conjunto, un algo valioso de conocimiento, de lo que sea. Mm. Eh, Porque bueno, el dinero, lo que es dinero, lo que es unidades monetarias, en efecto, se degrada con la inflación. Hay Buen muchos... aporte, Juan. Eso es. Estamos hablando más que del dinero de Sí, la no, riqueza. no, no, pero está bien traído lo que has dicho. No, no, Mm. tampoco... Eh, Hay muchos que quizás es donde en tu podcast, Pablo, incidías. Hay muchos comportamientos patológicos con el dinero, ¿no? Mm. El del insaciable que se meten, o sea, los delincuentes son un muy buen ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, eh, los narcotraficantes, no sé, Pablo Escobar. Pablo Escobar y sus muchachos no sabían qué hacer con el dinero, porque claro, tenían dinero físico en billetes. No sabían qué hacer con él. Era un problema transportar el dinero. De hecho, lo escondieron en zulos por todo Medellín, palés enteros de billetes de $100. El tío tenía un rancho, montó un zoológico en el rancho. Es decir, ¿qué motiva a esa persona, llegado a ese momento, además dedicándose a un tema ilegal, a decir, yo no quiero saber nada? No, al final lo mataron a tiros. Entonces ahí hay una cosa insaciable, no sé, de no saber cuánto es suficiente. Luego hay el polo opuesto, hay la gente, no, el término lonchacinismo, no, la persona que gasta menos que Tarzán en corbatas y que vive una vida ultra austera para acumular. Eh, Al final el tiempo y el dinero están muy relacionados. Es decir, con el dinero puedo comprar tiempo, con el esperando puedo rentabilizar mi dinero y demás. Pero hay gente que se pierde su vida
por no llevar a su hijo a tomar un helado, porque es que cuesta 4 euros el helado, ¿no? Esta patología de no gastar absolutamente nada es el otro extremo, ¿no? ¿Qué opináis de estas cosas? ¿O no? ¿Os he dejado Yo, sin palabras? no, yo creo que es un desequilibrio de no tener claro, por ejemplo, en el entorno profesional donde yo me muevo, tanto cuando era directivo de recursos humanos como ahora como coach ejecutivo, hay una obsesión por el equilibrio entre vida personal y vida profesional. Ujú. Y yo creo que es un concepto equivocado. Incluso en inglés se le llama, como sabéis, work-life balance. Work-life balance, sí. Es decir, equilibrio entre vida y trabajo. Fijaros que primero habla de que tienen que estar igual. Cuando hablas de equilibrio, te imaginas en la cabeza una balanza y los dos platillos, lo de la justicia, tiene que estar igual. Y además en un platillo está la vida y en otro el trabajo. Lo que significa, o sea, de nuevo es bastante, yo no sé de dónde vienes y de ideas religiosas, lo que significa es que el trabajo no es vida y que la vida no es trabajo. Entonces, y además es muy reduccionista, porque Sí. habla de trabajo y de vida. Yo vuelvo a la filosofía de vida y vuelvo a cuáles son las áreas importantes para ti. Y como decía Juanma, están relacionadas. Están relacionadas y también pueden ser que compiten unas con otras. Hace pocos días vi un tuit por ahí, una imagen, en la que se decía, elige dos de estas tres, pero no puedes tener las tres. Y ponían hijos, dinero y tiempo para ti. O no sé qué. Entonces, era muy ingenioso. Es decir, si eliges dinero o hijos, no tienes tiempo para ti. Si tienes tiempo para ti e hijos, no tienes dinero. Y si tienes tiempo para ti y dinero, olvídate de tener hijos, que es un poco vinculado al lonchafinismo, que hay gente que no tiene hijos precisamente para no gastar. Entonces, yo creo que es un error, o sea, es muy ocurrente esa imagen, esa ecuación, pero sigue siendo una Es, mentalidad de escasez. es- es que no Entonces, son excluyentes. claro, Es que no entonces, son excluyentes. ¿cuáles son las áreas importantes en tu vida? Pueden ser 3, 4, 5, 6, las que sean, 12, no creo que puedan ser muchas más. ¿Y cómo las integras? ¿Cómo las, no digo las equilibras porque tienen que estar todas a la vez, sino cómo las integras? En términos profesionales, a mí me gusta más el work-life integration, o sea, integración. Entonces, ¿cómo las integras? ¿Cuáles son y cómo las integras? Y entonces ahí ya no caes ni en el lonchafinismo, ni en la avaricia, ni en el pensar que el Estado protector te va a cubrir de todos. Ahí ya te encargas tú de cómo cultivas tu mente, las relaciones, el trabajo, el dinero, la alimentación, y cada uno tiene que encontrar su propia fórmula. Entonces, igual que hay comunidades de inversores, deberíamos crear comunidades donde la gente pueda hablar de esto, de sus mejores prácticas para integrarlas. Y si me permitís, ese es el objetivo de la escuela de eudemonía. O sea, cómo encontramos lo que es una buena vida. Entonces, el lanchafinismo es un sesgo hacia el dinero que convierte el dinero en un fin en sí mismo. Tienes que hacer Sí. responsable, ¿no? La palabra responsabilidad. Claro. De nosotros también, igual que tú eres partícipe del fondo, nosotros hemos sido alumnos tuyos en la segunda edición, ¿no? de Crea tu vida, el retiro maravilloso que hicimos ahí por tu tierra. Y ahí ese curso lo que te da son herramientas para tomar tus propias decisiones, ¿no? Para hacerte responsable de todos los ámbitos de tu vida, que es que huimos de esa responsabilidad en muchos ámbitos, ¿no? Hablamos de las pensiones, ¿no? Ya el Estado se encargará. Hablamos del colegio, ¿no? Ya el colegio educará a mis hijos, ¿no? Ya, no tú tienes que ser responsable de cómo quieres crear tu vida en todos los ámbitos y detectar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades para poder trabajar en ellas, ¿no? Y en eso pues hacéis un trabajo fantástico vosotros. Y bueno, Sí, bueno, ya en el otro episodio que hicimos tú y yo, Pablo, ya hablamos del Crea tu vida. A mí, desde luego, me fue muy bien y transformó mi vida, lo puedo decir así con todas las letras, tal como suena. Parece un siendo poco abuelo ya, pomposo. Siendo Siendo, abuelo siendo ya, siendo abuelo abuelo. ya. lo cual quiere decir que nunca es tarde. Un pequeño inciso sobre, por ejemplo, la independencia financiera. Yo creo que hay un error muy grande en este tema de considerar la independencia financiera como un todo o nada.
¿vale? O eres independiente financieramente, vives de tus rentas pasivas y ya no haces nada más y tal. Puede haber una independencia financiera parcial, ¿no? Que me permite, no sé, tomarme un año sabático, ¿vale? Para aprender, no sé, chino, porque me De hecho, es apetece, que porque me da eso la es lo gana, más normal, eso es a lo que se tiene que aspirar, ¿no? claro, Lo otro es la meta, pero, pero hay pe- pasos previos antes y disfrutar de ese camino, sobre todo, porque si no pe- disfrutas de ese camino, pues no llegas, ¿no? Al pero final, eso es independencia financiera. Quiero sí. decir, parcial, no es total, no es que puedas vivir hasta que te mueras de las rentas, pero tienes un patrimonio y un colchón ahí que te puede permitir comprar tiempo, porque realmente es comprar tiempo, ¿no? Si dejas tu trabajo y con ese dinero te financias y te dedicas a algo que te motiva y te gusta, pues bueno, es una independencia parcial, ¿no? No sé, supongamos que te vuelves loco y quieres hacerte coach, por ejemplo. Hay casos, ¿eh? Hay casos. Es un ejemplo totalmente, pues bueno, esa formación tiene un coste, no sé, y entonces, pues claro, esos recursos, si los tienes, los puedes usar para hacer algo que, pues eso, que te gusta y que crees que merece la pena. Y si no los tienes porque no te has preocupado de tener una salud financiera, ¿no? Alta, importante, pues ya está, te quedas sin hacer, Sobre la buena vida, una pregunta que os lanzo. Eh, ¿Creéis que la rutina es un enemigo de la buena vida? Dependiendo, o sea, vamos a ver, yo la No, rutina la entiendo más como hábito, ¿no? Tener me, hábitos. Me refiero a, bueno, vas pedaleando, vas tal, entraste en una empresa porque tus padres te daban la chapa, que te metieras en la caja de ahorros y bueno, y tú vas ahí, y bueno, y pagan bien, y ¿para qué me voy a meter en líos? Y, ¿no? Y 30 años más tarde, allí sigues pedaleando. Esta era la vida normal de la generación anterior a la nuestra, no estoy Eh, descubriendo mira, eso, o a lo mejor hay personas que eso es lo que les llena y les satisface y ya está. ¿Cómo lo antes, veis? antes me he reído y la gente que nos está viendo quizás diga de qué se ríe este, ¿no? Cuando hablabas tú de dedicarse al coaching. Y yo lo traigo, es decir, traigo tu caso. Mm, Juan estaba hablando de sí mismo y se está planteando, lo hablamos ya en el sí. anterior episodio y el tema sigue avanzando y Juan está Mm, pensando a su edad, ya un hombre de provecta edad, sí, dedicarse profesionalmente al coaching. ¿Por qué lo traigo, sí. Juan? Porque lo de la rutina, claro, lo que decía Juanma, si es un hábito que tú buscas, es la mejor manera de vivir, con hábitos. Podríamos hacer otro episodio sobre los hábitos. Hay tres Mm. en eudemonía, el 5, el 7 y el 8. Tres dedicados a los hábitos y por supuesto recomiendo que se escuchen, porque montar una vida en torno a los hábitos es una manera muy eficiente y muy satisfactoria de vivir. Pero lo que tú has hablado es otro tema. Hay dos Sí, tensiones, claro, hay dos tensiones eternas que habitan dentro de todos los seres humanos. Dos tensiones, quizá hay alguna más, ¿eh? Pero hay dos tensiones que desde que el hombre es hombre o el ser humano es ser humano, para no excluir a nadie, habitan dentro de todos los seres humanos. Una está conectada a nuestra motivación. Entonces ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve en la vida? Y esa tensión, ahí hay una tensión, esa tensión es entre propósito y seguridad. ujú, Entonces, el que entra en la caja de ahorros, como tú decías, que lo mete la familia o que se lo recomienda y aprueba la oposición cuando nosotros éramos jóvenes, y ahí sigue porque se ha apalancado, porque no se ha atrevido a hacer nada más en la vida. Y a pesar de que ha tenido 50 jefes y está con todos ellos está igual de amargado y no se ha movido de ahí, ha elegido seguridad. Y si eliges seguridad, ahí no hay buena vida, ahí no hay plenitud. La plenitud y la buena vida está conectada con propósito, con contribución,
con qué es aquello que realmente con lo que tú conectas y te hace tilín. Tú, que eres un tío de éxito haciendo el trabajo que has hecho durante un montón de décadas y que te ganas bien la vida, no quieres continuar haciendo eso. Y es muy valiente esa decisión, porque así es como traes el pan a tu casa. Y así es como lo aseguras. Y así es como eres conocido en el mercado. Y ahora de repente, con medio siglo ya cumplido, dices, pues ahora yo no quiero hacer más esto porque lo que me hace tilín y lo que me mueve es esto otro, lo que sea. Como si es hacer surf o windsurf en Tarifa, lo que sea. Entonces, eliges propósito. Y eso requiere un montón de valentía, de fuerza, de coraje. Y ahí hay buena vida. Claro que hay dificultades. Claro que hay miedo porque pierdes la seguridad. Lo tenemos todos cada día. Lo mismo Juanma, cuando, por lo que ocurre con el mercado, tiene que hacer su transición profesional, tiene que hacer su reinvención profesional. Y acaba el tío como gestor de fondos de inversión, algo que no pensó en su vida que podría hacer. No sé si aún se lo cree. Entonces, esa es la tensión entre seguridad y propósito. Lo que hacemos en el Crea tu Vida es ayudar a la gente, ostras, a que se atreva y conecte más con el propósito y deje de vegetar, deje de vivir una vida según lo que esperan otros que hagas, aquello que es lo seguro. Y hay otra tensión. La primera está conectada a nuestra motivación, la segunda está conectada a nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos define a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que me da identidad? ¿Cómo construyo mi identidad como ser humano? ¿Cómo me considero un ser humano de valor, de valía personal? Y esa tensión es entre soy el autor de mi propia vida o mi vida la construyen o son los demás. Sigo la corriente, sigo los valores que me imponen socialmente. Los demás son los autores. Entonces, el Crea tu Vida también es un programa que te ayuda a que cualquier persona se convierta en el autor de su propia vida y no que ésta esté configurada por los demás, por lo que la sociedad, otros o técnicamente lo que se llama el introyecto de nuestra educación o nuestros padres han metido dentro de nosotros. Entonces, esas son dos dimensiones, dos tensiones que no nos vamos a quitar ninguno de los tres durante el resto de nuestra existencia. Pero si queremos tener una buena vida, lo que tenemos que hacer es ir a por el propósito a costa de la seguridad, de la safety que hablábamos la otra vez, Juan, Sí, ¿sabes? sí. Y ir a definir quiénes somos, nuestro sistema de valores, de acuerdo a lo que nosotros creemos, nuestra propia introspección, y no lo que los demás. O sea, tengo que vivir en un determinado chalet o tengo que llevar un coche porque me comparo con mis vecinos y para que vean que tengo el coche más chulo del garaje y el más grande para sacar pecho. Eso es construir tu identidad de acuerdo con lo que otros piensan de ti. Sí, Totalmente de sí, acuerdo. Pasa que para hacer eso sí. necesitas frenar, parar, tener tiempo. Por eso cursos como el de Crea tu Vida vienen también, ¿no? Porque te sacan de tu rutina y te llevan a un lugar que puede ser incómodo, pero muy enriquecedor de cara Claro, al... Juanma, pero cuando empezamos tú ya te querías ir en cuanto escuchaste el Por eso, contexto. Ya por te eso querías- por eso hablo de mi propia experiencia. Por eso digo, porque pero es necesario hacerlo, porque en la vida que llevamos al final, con el trabajo, con la familia, pues no te da tiempo a no ser que te dediques a esto, a pararte y pensar en estas cosas que son tan importantes, que yo al final lo defino con una palabra, que es responsabilidad. Responsabilidad, le hemos hablado a nivel monetario, a nivel de dinero, pero responsabilidad contigo mismo también, ¿no? Al Claro. final, Crea tu Vida es hacerte responsable de tu vida, que es una palabra muy fuerte, ¿no? Responsabilidad. Yo eso lo digo mucho a mis hijos. Tenéis que ser responsables de pequeñas cosas, van avanzando, pero para mí es un concepto muy importante. En inglés, Sí, hablábamos Juan y yo del inglés. El inglés tiene una palabra que es accountable, que es sí. más que responsible. Tienes que rendir cuentas a ti mismo por lo que haces en tu propia vida. Es más que responsabilidad, es accountability. Mm, Ujú. Entonces, pero claro, Sí. además solo rindes cuentas a ti mismo, pero mm. son las cuentas más duras. Son las cuentas más duras. No, en el Crea tu Vida, a ver, yo creo que es una manera de que te zarandeen y te agiten sin necesidad de que la vida te mande una desgracia o un... Es decir, hay muchas personas
que mejoran un montón cuando han tenido un problema serio de salud o del índole que sea. Esas personas cambian su visión del mundo, ¿no? La persona que tuvo un cáncer grave y que logra sobrevivir es como que ve la vida de una manera y son personas que mejoran. Entonces, el Crea tu vida es como el zarandeo en un entorno seguro y en un entorno, ¿no?, con confidencialidad y con otras personas que están un poco en la misma lucha que estás tú. Entonces, bueno, a mí de verdad me fue muy bien, a Juanma creo que también. Em, lo que decíamos de la rutina, que creo que hasta interrumpía a Juanma con la mala educación que me caracteriza, a lo que él se refería o que iba a decir, quizás era más bien hábitos, ¿no? Tener buenos hábitos. Claro. Yo tengo un amigo Sí, que sí, le sí. pregunto qué tal, un amigo de la infancia, que le Ujú. pregunto mucho, ¿qué tal estás por WhatsApp? Tal, y dice, aquí en la maravillosa rutina que es la vida. Te lo dice como algo positivo, ¿no? Y pues es verdad, pero claro, él se refiere más a tus hábitos diarios, ¿no? Dices, al final, si estás satisfecho con tus hábitos, pues la rutina es maravillosa. Sí, sí, no, yo Te tengo los definiría míos, es otra rutina. y poblar tu vida de buenos hábitos y hacerlos, automatizarlos y todo esto, ¿no? Mm. El libro, ¿de quién es el libro de los hábitos? Hay uno, Hay Hábitos varios, Atómicos. el más conocido es el de James Clear, Hábitos Hábitos Atómicos, Atómicos. sí. Eh, y bueno, yo he incorporado muchas de estas cosas, ¿no? Y la verdad que con coste casi cero y sin tener que esforzarte, acabas, no sé, leer. Yo leo todos los días y es un algo que he incorporado. Y el día que se me pasa la hora de leer, ya estoy como perdido y bueno, pues al día siguiente hay que retomarlo y demás. Es una manera, es una manera de hacer cosas buenas, ¿no? Que te enriquecen y te ayudan y hacerlo de una manera diaria y demás. De los Em, hábitos da para otra reunión entre tres, ¿no? sí, 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 Da sí, para sí, sí. hablar de los buenos y los malos Sí. hábitos. Llevamos un ratín ya Sí. largo. Una preguntita más que no me resisto a plantearos. Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Hay cosas más importantes que el dinero? Porque según, no sé si era Woody Allen o Groucho Marx, no recuerdo, pero decía, hay muchas cosas más importantes que el dinero. Y acababa diciendo, pero son todas carísimas. Entonces, que era una Feo. especie de contrasentido de... Si la respuesta obviamente para mí es que sí, que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Algo que se os ocurra como reflexión en este sentido? Groucho se arruinó, con el gran crack, el del 29. Ah, sí, Sí. pues Él, mira, él invertía, googlealo, que se arruinó, es una historia interesante. ajá. No sé si eres el que lo decía, pero No sé si era él o yo, Woody Allen, que son dos personajes así muy cínicos que sí, con yo un Woody Allen sentido del humor. había escuchado eso de que la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿no? Un pequeño Ujú. castillo, un pequeño yate. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí, vamos, la salud, la familia. Lo que pasa es que al final el dinero te ayuda pues, a mantener mejor a tu familia, si tienes un problema de salud, a poder acceder a determinadas cosas. Pero por supuesto que hay más cosas como concepto. Para mí sí que hay más cosas mucho más importantes que el dinero. Sí. Sí, yo creo, hay una frase que yo leí o escuché por primera vez a Naval Ravikant, que seguro que también lo Ujú. conocéis, Sí. y que la comparto con mi hijo en carta abierta en mi blog. Hay un Ujú, post en mi blog que es carta a mi hijo ausente ujú, y le doy 10 recomendaciones cuando él cumple 18 años. Y una de las recomendaciones es una frase de Naval Ravikant que yo, digamos, construyo un poco más. Y es aquello de una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor son cosas que no pueden ser compradas. Solo se pueden ir ganando con determinación y con esfuerzo. Entonces, digamos que son tres cosas que no se pueden comprar con dinero. Pero también la reputación que perdió, por ejemplo, Madoff con su avaricia, con su codicia, la reputación no tiene precio. La libertad y la independencia no tienen precio.
La familia y los amigos que decía Juanma, la salud también que decía Juanma, no tiene precio. Y que te quieran, aquellos que tú quieres que te quieran, aquellos que valoras y que aprecian, no tiene precio. Entonces, hay muchas dimensiones que no se pueden comprar con dinero. Claro, y el dinero hay que entenderlo, por lo menos yo lo entiendo así, como una herramienta. No es como un concepto de valor como puede ser los otros que se ha referido Pablo, ¿no? Al final es una herramienta y que está a nuestro alcance y por qué no utilizarla. Y que no es excluyente con las cosas que habéis comentado. A Claro, veces existe la trampa esa de o el dinero o la salud y el cariño y la familia y demás. Pero es que Claro, no son excluyentes. no. Ahí, si lo consideras excluyente, de nuevo creo que es la tercera vez que lo digo, mentalidad de escasez. Es esa Sí, mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia, ¿no? Y en nuestra sociedad, lamentablemente, también nos han inculcado bastante una mentalidad de escasez. Recuerdo que mi padre me decía, el pobre, claro, para ayudarme, no te imagines cosas buenas, no tengas expectativas altas de la vida, de las cosas. Así, si no ocurren o no llegan, no te decepcionarás, ¿no? No. Y bueno, pues hay un fondo de verdad ahí, ¿no? Al final, la felicidad es un poco aquello que tienes menos las expectativas que tienes. Pero, pero es posible que tú como, decidas las áreas importantes de tu vida, es posible ir a por todas. la fórmula de la Y felicidad me gusta. O sea, te la he escuchado antes en el podcast, sí, como lo de exacto. inversiones, ahorro, ¿no? Lo que tenemos nosotros como fórmula, me gustan esas cosas. Entonces no hay que conformarse, tenemos toda la vida por delante, la que menos de la que creemos que tenemos, pero no sabemos cuánto nos quedará, como para ir aprendiendo, ir experimentando, ser un aprendiz de cómo combinar, cómo integrar esas diferentes dimensiones y no dejar de aprender nunca, ¿no? La sabiduría es un estado ideal, ya que hablamos también de estoicismo, Sócrates era el ideal de sabio, pero no, es un camino, pero nadie de nosotros va a llegar a ser sabio nunca. Sabio como el ideal. A mí me gusta también esa frase que dice el ignorante echa la culpa de lo que le ocurre a los demás, el ignorante de la filosofía. El estudiante de la filosofía se la echa a sí mismo y el sabio no se la echa a nadie. Pues bueno, ujú. yo estoy en el camino de pasar de echármela a mí mismo a no echársela a nadie. Sí, en el otro episodio comentamos que, en fin, la gente que nunca tiene la culpa de nada, eso es una señal de alarma de actitudes un poquito, no sé, como que... Luego yo creo que hay personas que tienen como la creencia de que la vida es algo que les pasa, que es como que están viendo una película Mm, donde ellos casi no son ni actores y eso es lo que les va pasando, es un poco su vida, ¿no? Sin tener en cuenta que el protagonista de tu vida obviamente eres tú. Y la mejor y la mayor influencia sobre lo que te pase es lo que tú hagas. Eh, Operas en un entorno y operas en un momento social e histórico y hay cosas que te limitan, lógicamente, pero al final, pues es ponerte tú con ello, ¿no? Em, Sobre sabiduría, tengo aquí unas notas en preparación a esto que ¿la sabiduría es conocimiento o es usar ese conocimiento o aplicar esos conocimientos? uf, O ambas melón. cosas. Mm. Sí, para acabar he abierto un melón yo ahí complicado, ¿no? Última pregunta la podemos dejar y se contestará Re- que la contesten nuestros amigos en los comentarios, ¿no? Que es lo que se suele decir. Sí. Bueno, ¿El es una de las... sabio, Sí. el sabio es el que sabe mucho o es el que lo que sabe utilizarlo? Yo, como decía antes, la sabiduría para mí es un anhelo. Es como la felicidad. No es Ujú, un lugar de llegada, no es un destino, sino un viaje. ujú, Es una de las 4 virtudes del estoicismo, ujú, como bien sabéis.
y también de las virtudes cardinales del cristianismo. Ujú. Es decir, cuando Tomás de Aquino hace la refundación que hizo, la Suma Teológica, ahí crea las 7 virtudes cardinales, Ujú. las 4 cardinales y las 3 teologales, ¿no? Y las cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. O sea que no, yo creo que la sabiduría es la que las engloba a las 4, ¿no? Y luego las teologales, que ya son, eso es para los muy cafeteros, pues son la fe, la esperanza y la caridad. Pero la sabiduría siempre está ahí. Entonces, tengo un colega sueco que vive en Praga, Fredrik, y él dice que la sabiduría es ir reduciendo progresivamente el gap que hay entre tu intención y el impacto que tienes con tu comportamiento. Entonces, Ujú. me parece ingeniosa, ¿no? Es decir, que esa Sí. definición. Y se la escuché a él hace unos meses y a mí me gustó un montón. Y luego en el estoicismo, pues es sobre todo la capacidad de ver con objetividad las cosas, de ser consciente de todos los filtros que tenemos, todos los sesgos. Ellos no sabían de toda esta investigación que se ha hecho en las últimas décadas de psicología conductual sobre la cantidad de sesgos que hay, ¿no? Y que afectan tanto a la inversión también, ¿no? Como, por Sí. ejemplo, que duele mucho más una pérdida que una ganancia, como sabéis. Entonces, la sabiduría es no dejarte o mantener una cierta distancia con respecto a esos sesgos. Entonces, se trata de ver el mundo con los ojos de aprendiz. Entonces, se trata de juzgar adecuadamente y de discernir cuándo y cómo actuar. Entonces, ese es el ideal. Pero como he dicho antes, ellos tenían como referencia a Sócrates y era una referencia a la que nadie llega, ¿no? Sí, es un ideal, un objetivo, un Claro, algo que se debe intentar, que sabes que nunca vas a llegar, porque es sí, ideal, pero sí. que no deja de ser una guía interesante para encaminar un poco tus esfuerzos, ¿no? A mí ahí me encanta la oración de la serenidad, que seguro que la conocéis, la plegaria de la serenidad, que no la crearon los estoicos, porque es de los años 40, de los años 30. Me parece que era un filósofo, un escritor estadounidense, pero de origen alemán. Creo que era Reinhold Niebuhr o algo así. Y que la versión más conocida dice, Señor, o sea, como rezando, ¿no? Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Ujú. Concédeme valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y dice, y concédeme sabiduría para entender la diferencia entre unas cosas y las otras. Para distinguirlas, sí. Entonces la sabiduría, y ahí en esa frase, en esa oración de la seguridad, yo veo las 4 virtudes cardinales del cristianismo o estoicas, porque Ujú. la aceptación es como la templanza, la disciplina. El valor, pues es el coraje, la valentía. Y el distinguir cuándo tienes que aceptar, cuándo tienes que enfrentarte a ello, pues es la sabiduría, como dice la propia frase. Sí, Y sí. hacerlo de modo consistente, Ujú. para mí es la integridad. Entonces, Ajá. Qué bien lo explicas, Pablo. Una, una cosita, y quizás ya que sea la última. Em, la buena noticia que tengo para todos los amigos que están viendo o escuchando esto es que en inversión y en manejo del dinero importa más el temperamento, la actitud y el carácter que los conocimientos técnicos. sí, Es decir, cualquier persona puede manejar su dinero y su riqueza de una manera sensata y con éxito, teniendo en cuenta unos consejos básicos. Eso no es que tampoco lo diga yo, eso lo dice Warren Buffett o Charlie Munger, desaparecido recientemente, que es más el carácter del inversor que un poco incluso más que el trabajo, incluso más que el conocimiento. ¿Qué os parece esto? Totalmente cierto. Vamos, Ujú.
incluso a veces demasiado conocimiento es contraproducente, ¿no? Gente experta puede fallar por trabajar de más. Al final, lo que decimos nosotros muchas veces, Juan, del valor de no hacer nada. Los mercados al final es una cosa que la estrategia tan simple como comprar y no hacer nada, ya tienes un porcentaje de éxito si compras los activos deseables que tienes que comprar. ¿No? Hay un estudio por ahí muy repetido donde se decía que las carteras más rentables eran de personas que habían fallecido o que se habían olvidado que tenían la cuenta. Sí. Claro, es el valor de eso. Entonces, cuando una cosa depende mucho de la inactividad, pues eso, el carácter humano, pues, yo no, Pablo lo explicará mejor, pero requiere que siempre estemos pendientes y hacer cosas. Y parece que si estamos pendientes de, mira, pues esta acción la tengo que vender, la tengo que rotar por esta otra, parece como que tenemos el control y nada más lejos de la realidad. Por eso el poder de los índices, de comprar un índice bursátil y prácticamente si no haces nada más, ¿no? El Buffett lo decía, si él se moría, la cartera para su mujer iba a ser 90% SP500 y 10% letras del tesoro. Qué cartera tan sencilla y no hay que hacer nada más. Pero bueno, Y para tan siempre. sencillo y tan difícil hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Que se puede aprender también, ¿eh? Se puede aprender tus sesgos psicológicos, cómo te afectan a la hora de invertir y una vez que los reconoces, pues puedes poner herramientas para luchar contra ellos, ¿no? Nuestra forma de gestionar el fondo matemática es una herramienta para controlarnos a nosotros mismos y que no tomemos decisiones en caliente, ¿no? Pones una barrera, decir, no, las decisiones están tomadas a priori, ¿no? Por un plan que se ha pensado en época de calma. Para cuando vengan la volatilidad del mercado, que es lo que suele asustar a las personas, pues tener un plan definido. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Puede ser incluso contraproducente el creerte el más listo de la clase a la hora de invertir. El estudio ese que mencionas lo hizo Fidelity, es una firma de inversión muy potente en Estados Unidos. Aquí en Inglaterra también tienen negocios. Y surgió de una manera inocente, decir, a ver, de las cuentas que tenemos por ahí, a ver, ¿qué inversores sacan más rentabilidad? Y le dan a la base de datos, buscan datos de rentabilidad, tal, y salen, a ver, estos 100 lo han petado. Muerto, no ha entrado en su cuenta en los últimos 6 años. O sea, era todo gente que no actuaba. Tenían comprado lo que tuvieran y ahí se había quedado rodando. Lo cual dice mucho, pero para el común de los mortales, casi cualquier activo que compres que tenga una esperanza de revalorización, o eso ya es gestionar bien tu patrimonio. Que encima te gusta la inversión y quieres hacer algo un poquito más sofisticado, pues bien, vale, pero que no hacen falta, ¿sabes? Rizar el rizo, ni conócete a ti mismo, qué cosas vas a estar cómodo teniendo, e incluso que no te guste la inversión y no andes mirando tus cuentas cada viernes, es una ventaja más que un inconveniente, pienso yo. Bien. Bueno, hay inversores que les gusta estar ahí comprando acciones. Yo tengo Sí, acciones y tengo fondos como el vuestro sí, y me di cuenta que las acciones las miro más, estoy más pendiente por sí. aquello de si hay alguna noticia desagradable o alguna que tienes que salir o al contrario, una oportunidad de compra. Y sin embargo, me resulta más fácil los fondos. Los fondos no los miro. El vuestro, porque enviáis proactivamente esa ficha mensual. Es que si no, no lo miro. Lo miro a final de año porque al final de año actualizo un poco Ujú. mi situación Haces patrimonial. Entonces, pero es una vez al año. Ahora llega el 31 de una, diciembre y una vez, una una vez al vez al año año. está bien. Una vez al año está bien. Actualizo cuál es el valor Sí, patrimonial a 31 de sí, diciembre y es ahí cuando miro cuál es el valor sí, liquidativo sí, del sí, fondo sí, vuestro, sí, por sí, ejemplo. sí. Y una No cosa lo que miro. digo mucho cuando me habla algún partícipe, pues es que ha bajado mucho, es que había invertido tanto y ahora tengo otro. Le pregunto pero tú no, ¿qué es lo que crees que tienes cuando inviertes en Impassive o cuando inviertes en un fondo de inversión? Que tú tienes activos, esos activos no van a cambiar de valor porque lo diga el valor de las participaciones, eso es como lo valoran en el mercado en este momento, pero si está bien gestionado, si tú tienes una set allocation, una asignación de activos definida, bueno, va a ser volátil en el tiempo porque el ciclo económico es inevitable y se va a valorar en determinados momentos, pero el valor de tus activos va a crecer en el largo plazo simplemente porque la moneda
inflacionaria, ¿no? Y con eso, oye, mucha gente se queda más tranquila. Cuando cambia el chip, de decir, no lo quiero valorar en euros, sino en lo que tienes. Si tú tienes los Claro. mismos activos que pasan por el ciclo económico. Entonces, bueno, Y otra cosa, por eso la elección del... Bueno, nos vamos a meter ya en un melón que tampoco quiero abrir, pero vamos, la elección de la asignación de activos es tan importante. Es el 90% de la rentabilidad para un inversor, depende en qué está invertido. Y es prácticamente lo que menos, ¿no? Al final la gente pierde más tiempo en el timing, ahora entro, ahora salgo. Lo que ha dicho Pablo, ahora hay una oportunidad, ahora esto. No, olvídate, eso como mucho te va a ser estadísticamente es el 2% de la rentabilidad que vas a tener. El 90% es donde estés. Entonces, oye, y otro porcentaje muy importante es el coste. Pues con 3 cositas que tienes para el común de los mortales tienes más que suficiente. pero son conceptos muy sencillos. Luego hay otra pregunta que ahí sí que dejas desarmado, porque claro, inevitablemente la gente sabe que estamos en este mundillo y sea por el fondo o porque son inversores y te preguntan, ¿no? La peor pregunta es si es un buen momento para entrar. Esa es criminal, porque el buen momento No, para la entrar respuesta es muy fácil. Yo no sé es, quién lo dijo esto, pero vosotros lo sabéis mejor que es, yo. es siempre. Es, El mejor momento para ya, empezar a invertir es el día que naciste sí, y y el ahora segundo mejor sí, momento sí, es sí. hoy. Lo que pasa es que esperan una de sí o no. La pregunta es cerrada y ahí te quedas así un poco. Pero la Pero respuesta es sí, Juan. Lo que pasa es que es sí, un sí, poco no, así no, más no, no, elaborada. no, yo respondo que sí y lo explico. Pero es una pregunta que ya me da mal rollo ya según sale de la boca de... Otra pregunta que yo hago mucho, o un reto, a lo mejor es un reto, es, jo, es que claro, no sé cuánto, y yo compré no sé qué, y ha bajado un 12%. Y entonces ahí la pregunta de dejar desarmado al interlocutor es, ¿lo necesitas? ¿Necesitas el dinero? No, eso es algo que tengo yo ahí para mi hijo, que de 5 años, para cuando tenga 25. Pues si no lo necesitas, y lo que dice Juanma es que tú lo que tienes comprado son unas acciones, unos bonos, un lo que sea, un activo. Ahora mismo hay una valoración negativa por parte del mercado. ¿Lo necesitas? No, pues ya está, a otra cosa mariposa, ¿no? Ya te Mm. preocuparás cuando te quede un año, te queden 6 meses para necesitarlo, pero Claro, por eh, esos conceptos como el largo plazo, el por qué inviertes una parte de tu patrimonio que quieres conservar, claro. ¿no? Que quieres que conserve su valor en el tiempo. Entonces, por eso es tan Pero, importante la asignación de pe- activos. Pues bueno, pues esas cosas si las tienes claras y luego, bueno, pues Ujú. oye, pues si eres más inquieto, pues déjate un porcentaje pequeño, el dinero divertido, que decía William Bernstein, para ir invirtiendo en acciones, en lo que, lo que te apetezca, porque al final, oye, también mucha gente le gusta eso, pero vamos, con el core de tu patrimonio yo no jugaría y iría a lo básico, ¿no? A protegerlo y largo plazo y bajo coste. Pero lo más importante, porque ha empezado por ahí, Juan, a mí es lo que más me ayuda es la psicología de la parte conductual. Mm, Sabiendo siempre que uno de los popes de la psicología conductual, que es Kahneman, el del libro Pensar deprisa, pensar despacio, sí. él conoce muy bien todos los sesgos y él dice que cae en esos sesgos, que conocerlos no le ayuda a prevenirlos. Entonces, sabiendo siempre que somos vulnerables, es el primer... Entonces, ¿cómo hay que hacer como Ulises? Sí. ¿Cómo te atas al mástil para no caer, para no escuchar los cantos de la sirena, ¿no? Claro, cuando vino la crisis de 2008 o recientemente la del COVID, ahí en marzo, lo que pasa es que fue muy corta, pero en marzo de 2020, ¿cuánto cayó? Bueno, no voy a preguntar cuánto cayó en Passive Wealth, pero a mí me cayó, mi cartera me cayó como un 20% o más, un 30 yo creo, a un 25% Por ahí en, cae, sí, lo que cae en del ese mes. mes de marzo. Sí, sí. Entonces, claro, es, ¿cómo aguantas eso sin deshacer de posiciones? ese orden. Entonces hay que prepararse para eso. Por eso hay que estar, por eso lo que has dicho tú, los libros de psicología a mí son los que me han servido, más me han servido, el cerebro del inversor, el de pensar, de piensa, pensar despacio, ¿no? Que has dicho, todos esos libros Sí. son fundamentales porque al final, aparte, el enemigo lo tenemos encima de nuestros hombros, que es la cabeza, ¿no? O A seguir la a la hora serie. de invertir, porque es Y un, es,
Es invertir, o sea, nuestra genética no está preparada para invertir. No, Sí. nos hemos desarrollado en un mundo donde la inversión duele y queremos huir de eso. Entonces viene una caída y el cuerpo nos pide vender. Entonces requiere un esfuerzo por tu parte, ser consciente de esas cosas para protegerte. Pero bueno, Y los sesgos, en efecto, le pasa lo que a muchas otras cosas. Los accidentes les ocurren a otras personas, ¿sabes? Y las Sí. enfermedades graves y el tal. Entonces, los sesgos, lo más importante es entender que son parte de la naturaleza humana. Nos afectan. Los puedes conocer, pero te van a afectar igual. Es Sí. decir, el miedo es el cosquilleo en el estómago porque hoy la bolsa X se ha pegado una galleta importante. Eso hay que vivirlo y eso, si no te entra el cosquilleo, es que no eres humano. Y de hecho, por ejemplo, en crisis como el COVID, em, es un momento de entrar a saco y comprar como si no hubiera un mañana. O sea, y cada euro que tengas ahí disponible, meterle a una línea aérea o a una petrolera o a... son Pero claro, oportunidades. Son pero claro, hay que tenerlos, bueno, a un índice. En un índice A hay un menos índice. riesgo, lógicamente. oportunidades. También suele haber menos ganancia. La época en la que el petróleo cotizaba negativo, comprarse un ETF relacionado con el petróleo o lo que fuera, y la ganancia podía ser brutal. O empresas Pero relacionadas con el... no te pongas muy técnico. Yo no creo, los técnicos que nos escuchen ya tienen otros fuegos. La gente que No, vaya a comprar un indexado. O sea, pero hace 20 sí, años, pero incluso cuando Y nosotros de- éramos jóvenes, no Mm. había en España, no había opción de invertir. O correcto, ibas a la banca tradicional correcto. y te cobraban un 2%. Y además para colocarnos sus propios productos, donde además no había, eran indexados de ellos, por cierto, solo tenían, como institucionales, solo tenían acceso a ellos. Y ahora la gente joven tiene opción de hacer inversiones muy bien Ahora, diversificadas, estamos en con el una mejor momento buena de la industria asignación de para activos, invertir. como, Que estamos en el mejor momento de la industria para claro, invertir en igual que hemos España. sido pesimistas antes con el tema de la jubilación y las pensiones y los valores sociales, Mm. traigamos algo positivo. Es el mejor momento de la historia para poder invertir de manera fácil, eficiente y a un coste, si no ridículo, sí muy bajo. Nunca ha habido la oportunidad que hay ahora. Déjate de petróleo cotizando en negativo, ETFs, la, olvídate. la ¿Lo ves cabra como, tira... claro, lo ves como el mercado es eficiente? la- El mercado se está adelantando a la necesidad que va a tener la sociedad de invertir a largo plazo sus ahorros y ya la, están los productos aquí adecuados para poder hacerlo que en nuestra época no lo sabía, lógicamente. la cabra tira al monte, Pablo. Y el dinero divertido requiere de activos un poquito más cañeros, ¿no? Pero piensa que nos está escuchando No, Verónica o no, Virginia, tienes, la esposa de pero Juanma. te digo lo de una petrolera o te digo tal como te digo un índice. Es que el problema es que en tu cuenta de inversión tenías 5.000 euros ahí ociosos y meterle, ¿sabes? En junio de 2020 con la que estaba cayendo requiere requiere valor y requiere, lo que te pide el cuerpo es vender lo que tienes más que meterte a más, lo Pero cual bueno, es la un mayoría error. no tiene por qué aspirar a tener esas oportunidades. Con tener un sistema, un ahorro. Sí, sí, Ingresos son mensuales, sí, pues una parte sí, lo sí, dedicas sí, sí, metes a al proteger mes, a largo plazo y los inviertes. Con hacer simplemente unas metes al poquitas mes, cosas, metes al mes, ya vas a hacerlo. Hay, metes... hay dos emociones básicas que afectan a la inversión. Dos, y lo sabéis, es la codicia y Ujú, el miedo. sí, Entonces, hay que conocer el mecanismo psicológico de cómo funciona la codicia. Mm. Y el episodio de Eudemonía, el 22, el que he publicado hoy, hablo de la famosa crisis o burbuja de los tulipanes hace 400 años en Holanda. Mm. Pero bueno, la puedes utilizar si quieres para Baba hace 3 años Mm. o para que parecía el nuevo Amazon. Y entonces era tonto el que no entraba ahí y la galleta sí que nos hemos pegado. Entonces, la codicia es uno, o como puede pasar con el Bitcoin también cuando se va para arriba, que yo no digo lo que va a ocurrir con Bitcoin, ¿eh? Y que me parece además algo muy interesante y fuera del dinero fiduciario, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero es la codicia, perdón, y el miedo. Cuando cae un 20%,
¿Cómo haces para no vender? Mm. ¿Qué convicción tienes? Entonces, por Ajá. eso vosotros hacéis algo muy bien, que tenéis que seguir comunicando cómo funciona Impassive Wealth de manera sencilla para la gente y que os conozca y confíe en vosotros como lo hago yo. Además de que está el regulador que os vigila, por cierto, es una de las cosas buenas de tener un Estado con su normativa. Y es que vosotros no sois un chiringuito, ¿no? El Estado me dice que vosotros cumplís unas normas y unos procedimientos. Y el dinerito no lo tiene Juanma en una cuenta, sino que está en un depositario. Entonces Lógicamente. confío en el sistema, confío en vuestro criterio y entonces eso es lo que me hace aguantar una caída del 20% en un momento dado. Mm. Y eso es lo que la gente tiene que Sí, aprender, cómo vencer la codicia, que es apasionante porque es un camino de autodesarrollo, de descubrimiento, de sí. aprendizaje, de crecimiento personal. Mm. Entonces, cómo vencer tu codicia, que la tenemos todos, y cómo vencer tu El, miedo, que lo tenemos todos. Mm. el FOMO que hablabas tú hoy en tu Sí. podcast de él, ¿no? El fear of missing out, Mm. el miedo a perdérmelo. Se está todo el mundo aquí forrando, ¿no? Y yo aquí como que perdiéndome la fiesta. Y claro, eso lleva a malos sitios, porque de repente un día el crash te sorprende y si has entrado en mal momento, pues que le pasa a mucha gente, con precios insostenibles y demás. Lo de los tulipanes es demoledor, ¿no? Porque al final es una flor, ¿no? O sea, convertir un bulbo de tulipán en, no sé, es Muchos como ejemplos muy... a lo largo de la historia de burbujas que ha habido Sí, y las seguirá habiendo, porque sí, sí, es algo claro. intrínseco al ser humano. Y cuando un activo se pone de moda, el activo se Sí, calienta y sí. entra dinero, lo cual le hace subir hasta que llega a una valoración que es excesiva y baja. Si el activo tiene valor, pues volverá a repetirse el ciclo. Si el activo no tiene valor, como lo de los tulipanes, pues desaparecerá. Pero pasó aquí Exa- en la primera década de este siglo con el inmobiliario. Yo trabajaba en una promotora inmobiliaria. El que no daba Ujú. el pase con una vivienda, el que no compraba sobre plano y vendía 6 meses después, un año después, sobre plano, que por tanto no escrituraba, daba el pase, que aquello era una locura, es que era tonto. El que... Entonces, Yo lo viví también en mi profesión, ¿eh? O sea, al final el inmobiliario afectó pues a toda nuestra profesión y era tremendo. Era un activo financiero más que una necesidad o un uso. claro, el que no lo Y hacía ibas es a que las era o- tonto. y enriqueció a toda la gente del entorno y no, tú ibas a las obras y veías un Porsche Cayenne, un BMW X5 y eran del fontanero, del que te ponía el yeso. Fue Pero tremendo. cuando explota y está todo Dios apalancado, Mm. entonces, y cae el valor del activo por debajo del valor de la deuda, entonces, ¿qué? Eso es. Y se va a repetir, eso se va a repetir Siempre, siempre, porque es inherente. siempre. Al final los mercados es el ser humano actuando con otro ser humano, son relaciones humanas y por eso lleva esas burbujas, sí, esos valores, o sea, no es algo matemático. Pero bueno, eso es volatilidad y se puede aprovechar a nuestro favor. Nos estamos poniendo ya muy técnicos. Sí, que a mí me habéis echado el pollo. No, no, está bien, está bien. A veces, como nos encanta esto, pues acabamos entrando más a fondo. Pero sí, tenéis toda la razón. Al inversor particular y el canal se creó para difundir información básica para el común de los mortales y para no liarse mucho. Entonces, no liarse mucho, buenos fondos de inversión o fondos indexados, cuidar el coste e invierta cada mes usted lo que ahorre y lo que se pueda y quiera permitir. Y ya está. Y luego a Mm. esperar. Luego a esperar. En eso de esperar hay un dicho, un poco una historia que tiene su origen en Escocia. Y le preguntan a uno, donde es muy popular el golf, le preguntan a uno, y para tener un buen green de golf, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, pues hay que poner un buen sustrato que no retenga el agua, luego se pone un suelo de alta calidad y se siembra una hierba especial para los greens y tal. Dice, y una vez hecho eso, hay que segar el green todos los días durante 400 años. El campo de golf de St. Andrews por ahí debe tener varios siglos, ¿no?
Entonces, que decir, tú una vez que siembras y tienes tu método y tienes tu tal, esperar, dejar que el tiempo haga su labor, que quizás sea lo más difícil por esa ansiedad que tenemos dentro de novedad y de acción y de cosas. Pero bueno, es un camino sencillo donde nadie tiene que liarse, ni ser un experto, ni ser inteligente siquiera. Es decir, cualquier persona normal y corriente, siguiendo unas recetas bien simples, pues puede prosperar, ¿no? Esa es la maravilla que tenemos hoy en día. Así es. Vivimos en el Sí, mejor tiempo posible. sí, sí, porque no sé, mi padre que era inversor, sin tener mucha idea de antaño, es que las acciones te las daban en papel o te las custodiaban. El título de la acción te la custodiaban en una caja fuerte. De ahí vienen los gastos por custodia, porque tenían sentido, porque en tu banco, donde fuera, había una caja fuerte con el papelito con tu nombre. Claro, ahora ni papelitos ni nada, es todo electrónico, te abres una cuenta, a los pocos días está operativa, tienes un surtido de productos de inversión casi infinito y ya está. Una vez que lo haces, se puede automatizar. O sea, tú en tu banco llega tu nómina, pasas los X euros, en la cuenta de inversión dices inviértase tanto cada mes en tal cosa, y es que no, tú te despreocupas totalmente. No hay por qué, o sea, en ese sentido, sencillez y hay que tener un conocimiento realmente mínimo. Muy bien, Bueno, pues hemos hablado mucho de dinero y de inversión, ¿eh? Y era de buena vida. sí, bueno, siempre. Sí, bueno, es que la buena vida y el dinero, como bien has descrito en tu podcast de hoy, están muy relacionados. Están muy relacionados. Y vivir una buena vida requiere de una gestión económica. Es un poco como la salud y como el descanso, y no, son requisitos, ¿no? Para vivir bien. Y tener unas finanzas saludables, pues, qué duda cabe, contribuyen, ¿no? Claro. Muy Lo bien. importante es aquello de que no olvidar que la vida puede ser maravillosa. Eso Ahí le sí. has, ahí le has dado, ahí le has dado. Te has anticipado a mi despedida tradicional de que ahorro e inversión es igual a prosperidad. Y a los que vean este vídeo y han llegado hasta aquí y han tenido la paciencia de llegar hasta aquí, que nos den un like, porfi, y comentarios. Si tenéis preguntas, alguna duda, hacednos algún comentario al que yo me comprometo a responderlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Señores, un auténtico placer. Muchas gracias por la invitación a ambos. Hasta Un gusto pronto, seguir. Juanma. Muchas gracias. Un abrazo Hasta, para ambos. hasta pronto, Pablo.